Buenos días, hoy es viernes 8 de julio del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la doctora Natasha Rojas, doctora en Administración Pública y analista en temas de ciudad. Doctora, buenos días, gracias por aceptar la invitación. A ver si nos da sus criterios, su lectura sobre las consecuencias de la última movilización que vivió el país y que ya conocemos los resultados económicos, sociales, políticos. Buenos días. Muy buenos días, licenciado. Un saludo a todas las personas que en este momento nos están escuchando, nos están mirando. Realmente creo que es muy importante analizar el tema que usted acaba de señalar respecto de la movilización que se desarrolló a nivel nacional. Creo que es importante en este ámbito establecer algunos elementos. En primer lugar, señalar que fue una movilización de carácter nacional en las 24 provincias del país. Existió distintas expresiones, movilizaciones, mitines, marchas, cierre de carreteras, etcétera. En segundo lugar, contó con una masividad, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Quito, en el sur, en la zona de Cutulagua, de la Morán Valverde, la Maldonado, en el norte, en Calderón, en barrios populares, en el centro histórico de nuestra ciudad, miles de personas que participaron de estas jornadas, así como también la solidaridad de la ciudadanía. Si no participaban en la movilización activamente, llevaban vituallas, alimentación, cobijas, materiales de aseo, etcétera, etcétera, que digamos son características muy importantes. Y por otro lado, en este mismo ámbito, una presencia trascendental de los jóvenes y de las mujeres. Por ello yo diría, a mí me indignan las declaraciones del presidente de la República de que las mujeres hemos sido utilizadas como carne de cañón, y yo le digo, no, presidente, las mujeres de los sectores populares tenemos criterio propio, no somos manipulables, pero adicionalmente sentimos la falta de empleo, la crisis, las desigualdades sociales, el alto costo de la vida, la inseguridad, y esas son las razones por las que nos movilizamos durante los 18 días del paro nacional. En segundo lugar, me parece que es importante establecer que evidenció las desigualdades sociales que vivimos en nuestro país. Es decir, muy pocos son los que tienen bastante dinero y un grupo mayoritario son aquellos sectores que tenemos condiciones económicas muy complejas para poder vivir. Solamente yo me referiría aquí a algunos datos que me parece importante. Por un lado, la Universidad Central del Ecuador realizó un análisis a los niños que estuvieron aquí en la ciudad de Quito, y eso determinó que el 80% de los niños indígenas que vinieron a Quito durante el paro nacional con sus madres tenían desnutrición crónica. Pero Natasha, eso, según el presidente Lazo, ya se va a resolver el tema de la desnutrición crónica de los niños del campo con la venta del Banco del Pacífico. Digamos que eso ha señalado desde el primer día de su posesión y no se ha resuelto. En segundo lugar, 9 de cada 10 niñas viven en condiciones de pobreza en el sector indígena. Pobreza extrema, ojo. Exactamente, en condiciones de pobreza. Y también solamente me quisiera referir al empleo adecuado. Y el empleo adecuado, por ejemplo, en el sector indígena tienen empleo adecuado los indígenas el 15%, los afroecuatorianos el 29%, los montubios el 18% y la población mestizo blanca el 35%. Es decir, estos son datos de estos últimos que acabo de señalar del 2021. Es decir, las condiciones de pobreza, las condiciones de miseria, las condiciones de desigualdad social, si bien es cierto en general el pueblo ecuatoriano lo tenemos, pero esto se evidencia con mayor perversidad en el sector indígena, en el pueblo indígena en nuestro país. Y por ejemplo, muchos dicen, el propio alcalde de Quito, que para mí constituye una vergüenza, un alcalde que en vez de defender
defender a su pueblo, en vez de trabajar por su ciudad, se alió con el gobierno nacional para reprimir, para perseguir, para establecer un discurso racista muy complejo en nuestra ciudad. En el caso de Quito dicen, pero no entendemos por qué salen, simple y llanamente, porque el desempleo en el caso de la ciudad de Quito asciende al 13.5%, la tasa mayor en todo el país, el subempleo es alto, los principales afectados, los jóvenes, las mujeres, es una de las ciudades más caras del país, la ciudad más pobre con mayor extrema pobreza. Cuenca es la más cara del país, ojo. Sí, Cuenca. por eso digo, una de las más caras del país, porque Cuenca es la más cara del país, y mientras a nivel nacional, y este dato vale tomarlo en cuenta, el salario básico asciende a $743, la canasta básica, perdón, a $743 a nivel nacional, a $728. En el caso de Quito, la canasta básica familiar se encuentra en $743. Imposible cubrir con lo que se gana actualmente, con el básico. Pero además, no es que la población gana aquello. Nosotros tenemos una alta población de jefas de hogar que tienen salarios por menos de $200, y si le suma la población en extrema pobreza, la más alta del país, en el caso de la ciudad de Quito, significa que las personas viven con $1 diario. Esta es la realidad de Quito. A ello hay que sumarle el crecimiento de los niveles de violencia, de delincuencia, que solamente de acuerdo a datos de la policía, en Quito existen 34 puntos o zonas críticas en el caso de nuestra ciudad. El otro elemento, para ir cerrando esta parte, el otro elemento que me preocupa muchísimo es que a nivel nacional y con fuerza en el caso de Quito, desde los sectores económicamente poderosos, desde la derecha, el gobierno nacional, el alcalde de Quito y figuras como este señor Páez encabezaron e hicieron una acción racista, todos con distintos tintes, en distinta forma, en distinta medida. Hay que sacar a los que invaden a Quito, no hay que permitir que ingrese nadie a Quito, vamos a cerrar las calles, hay que sacar a patadas a los indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un discurso racista, lo cual expresa una conducta irracional y que es peligroso, porque así se han conformado movimientos los más reaccionarios con corte fascista a nivel mundial. Por ejemplo, en la E35 hubo un grupo de jóvenes, de personas que fueron en autos manejando a velocidad, se bajaron, dispararon al puro estilo de pistoleros, y el gobierno nacional, la justicia no han dicho absolutamente nada. Y en este mismo ámbito, creo yo, un elemento para cerrar esto, para pasar obviamente a las inquietudes, preguntas que usted tenga, constituye una victoria del pueblo ecuatoriano. Se alcanzó aproximadamente en esta primera etapa $1.000 millones, se disminuyó el precio a los subsidios, se estableció descuentos, subsidios a la urea para el campo, que es fundamental, se incrementa el 5% del bono de desarrollo humano, se declara en emergencia la salud cuando antes decían que no pasa nada, en el paro se dieron cuenta que la salud está en emergencia, entre otros aspectos fundamentales. Y es una derrota al modelo político de dirección de este país, al modelo neoliberal, a las imposiciones y a los recetarios del Fondo Monetario Internacional de la derecha, constituye una derrota. Aquí quien triunfa es el pueblo, lo que expresa que solo con la unidad, la organización y la lucha podemos alcanzar victorias muy importantes. Natasha, ¿se pudo haber evitado el paro nacional y sus consecuencias o no? Por supuesto, el único responsable de las pérdidas económicas tiene nombre y apellido y se llama Guillermo Lasso. Yo le he dicho que es el único, y no solamente quien habla, en general, distintos actores, es el único responsable. No se olvide que durante un año la CONAIE y las organizaciones sociales del Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores, organizaciones de mujeres, ambientalistas, barriales, etcétera, se ha venido presentando propuestas al gobierno nacional y no ha atendido.
Es más, yo tengo clarísimas las imágenes algún rato que Leonidas Issa acudió a la presidencia de la República, no le dejaron dar declaraciones de prensa, le empujaron, le maltrataron, le jalaron el poncho, etcétera, etcétera. Eso era el diálogo del gobierno. Un gobierno que frente a la paralización y que hubo distintos momentos, primero decía en los medios de comunicación que no pasa nada. Luego dijo que eran expresiones de unos grupos aislados. Posteriormente buscaron encasillar a las movilizaciones de que son grupos vandálicos y financiados por el narcotráfico. Luego implementaron una política perversa de criminalización y de represión brutal. En lo personal, participé los 18 días del paro nacional y a mí no me han contado. Estuve junto a los indígenas, junto a los moradores de los barrios populares de Quito, y la represión por parte de la fuerza pública fue brutal, porque además existían mensajes desde el presidente de la República, desde este señor Carrillo, ministro de el Interior, que se aplique el uso progresivo de la fuerza, y el uso progresivo de la fuerza era tirar a matar reprimiendo al pueblo ecuatoriano. 7 personas perdieron la vida. Expreso mi solidaridad a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de lucha. Expreso mi solidaridad con el militar que también fue asesinado en las movilizaciones. Pero para el presidente de la República solo existía el militar asesinado, no existían los dirigentes sociales, los luchadores sociales y populares que fueron asesinados. De acuerdo a organizaciones de los derechos humanos, 7 muertes de luchadores sociales, 1 muerte de la fuerza pública, 313 heridos y 152 detenciones. Súmelo aquello, las detenciones ilegales o el secuestro que vivió Leonidas Issa en los días iniciales de la movilización, que digamos fue uno de los aspectos que más prendió la llama que estaba generada a nivel nacional, porque nada más ni nada menos le detuvieron, le secuestraron, porque ese es el término que muchos defensores de los derechos humanos lo utilizan, al principal dirigente del paro nacional, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Pero adicionalmente, varios juicios que se han instaurado de unidad popular se ha llamado a indagación fiscal a mi compañero Jorge Escala, ex asambleísta nacional. Han sido llamados a indagación compañeros de Azuay, compañeros de Cañar y compañeros de otras provincias del país, no solo del movimiento indígena, sino también de las organizaciones sociales y populares. Natasha, el gobierno, algunos voceros del gobierno han manifestado en declaraciones públicas que también estuvieron participando activamente en las movilizaciones, la guerrilla urbana, grupos. Por supuesto, es complejo lo que se plantea. Hay investigaciones que han realizado, tendrán que llegar hasta el final en esas investigaciones. Entenderé que existen distintas formas de lucha en nuestro país, pero ahora se está buscando chivos expiatorios para reprimir. No se olviden que anteriormente, antes de la Marcha del Agua, hace varios años ya, se buscó y se estableció como chivo expiatorio a los 10 de Luluncoto, y que luego, evidentemente, sin pruebas, sin razón alguna, tuvieron que sentenciarles a 1 año de prisión, lo cual era una vulneración a los derechos humanos. Lo que ha pasado con los dirigentes del movimiento guevarista, entre otros sectores, realmente esos elementos son complejos. Y mi pregunta es, ¿qué ha pasado con los que llamaron a sacar a los indígenas de Quito? ¿Qué ha pasado con los que llamaron a quemar, a pegar, a patear a los indígenas? Porque se expresaron en esos términos, estimado Jaime, específicamente en esos términos. No ha pasado absolutamente nada en ese ámbito. Creo que también una cosa importante de esta movilización es que el movimiento popular, las movilizaciones indígenas, campesinas, urbanas que se desarrollaron en Quito, sobrepasó a la política reaccionaria y represiva del gobierno.
El gobierno declaró estado de emergencia y los barrios populares de Quito salimos a las calles. El gobierno estableció estado de emergencia y en el oriente y en otras provincias la gente se movilizó. El gobierno hablaba del uso progresivo de la fuerza y nos movilizamos. El gobierno ordenó el jueves en la noche atacar la Casa de la Cultura, la Universidad, la Universidad Católica, la Universidad Salesiana, la Universidad Central del Ecuador, que eran centros o zonas de paz, y al siguiente día las mujeres nos organizamos para hacer una movilización exigiendo diálogo con resultados y que se pare la represión, que se pare la masacre que se había iniciado. Por favor, ¿en qué cabeza cabe mandar a reprimir a los centros de paz, a las zonas de paz, donde están mujeres, niños, ancianos, personas de la tercera edad? Solo a una mente perversa se le puede ocurrir. Y claro, está ahí el gobierno nacional, pero bastante responsabilidad tiene el señor Carrillo, ministro del Interior, el señor Diego Ordóñez, el señor Fausto Cobo, que fueron quienes llamaron a que se reprima, a que se ponga un alto a estas movilizaciones en vez de llamar al diálogo. Tanto hablan de un gobierno del encuentro, el encuentro con y llamaron con violencia verbal, ojo. Por supuesto, llamaron con violencia verbal, lo que señalaba anteriormente, en términos de hacer un llamado en los hechos. Y aquí también el alcalde de Quito, el señor Guarderas, que cuando hay que resolver los problemas de inseguridad, de pavimentación de calles, de atención a los barrios, se esconde debajo de la mesa, pero para reprimir al pueblo coadyuvó con el gobierno nacional. Ese es el alcalde perverso e incapaz que tenemos en Quito. Ahora, Natasha, otra de las cosas que se le cuestionó seriamente al presidente Lasso es no asistir personalmente a los diálogos y ni siquiera a la firma del acuerdo que puso fin al paro nacional. El gobierno nunca quiso dialogar. Eso queda claro. Es un gobierno que le gusta imponer, no dialogar, pero la razón no requiere de fuerza. Universidades, iglesia, organismos internacionales de derechos humanos, de mujeres, barriales, la ciudadanía en general, planteamos la necesidad del diálogo. Cuando dijo que no se iba a dialogar, recuerde que rompió el diálogo. Rompe el diálogo y manda a reprimir a las zonas de paz. Las mujeres nos organizamos y salimos. No porque nos manipulan ni porque nos utilizan como carne de cañón, como dice el gobierno. Yo no sé qué concepción tiene de las mujeres. Las mujeres somos capaces, las mujeres tenemos criterio propio, las mujeres decidimos lo que se debe hacer y por eso nos movilizamos. Y obviamente... ¿Cómo cree que quedó el gobierno, Natasha? ¿Cómo cree que quedó el gobierno luego de este paro nacional? Es un gobierno golpeado, un gobierno que tiene menos del 17% de aceptación a nivel nacional, un gobierno que en la Asamblea Nacional tiene 80 asambleístas que le dijeron que debe irse del cargo, que tiene un número aproximado de 14 abstenciones, que no le dijeron que se quede, que tampoco le dijeron que se vaya, que se le cayó el discurso demagógico respecto de que la Asamblea no le permite gobernar. Mentira. En un año el gobierno nacional ha presentado 5 proyectos de ley. Solo, ¿cómo se llama? De los cuales uno ha sido negado. El resto ha pasado, incluido el de la ley tributaria con la complicidad del bloque del correísmo, que pasó por el Ministerio de la Ley. Esa es la realidad. Todos los proyectos de ley que el gobierno nacional ha presentado han pasado en la Asamblea Nacional. Uno fue el que no pasó. Esa es la realidad que vivimos. Natasha, hay una denuncia en la Fiscalía que está en curso, que está en proceso de indagación sobre el tema del ataque informático a los equipos de la Asamblea Nacional el día de la votación por la destitución del presidente Lasso. Se dicen que se pretendió torcer la voluntad, cambiar el voto. Bueno, tendrá que investigarse, tendrá que la Fiscalía actuar,
esperemos que lo haga con celeridad y que determinen quiénes son los autores, cómplices y encubridores de este Las hecho. cosas no pueden quedarse así. Exacto. Tampoco debería quedarse así los crímenes de las personas que fueron asesinadas en el paro nacional. Estimado Jaime, que se investigue quiénes ingresaron a la fiscalía, porque quiénes tenían intereses. Aquella gente, por ejemplo, que está vinculada al tema de Don Nasa y que los documentos reposan en la fiscalía. No lo digo yo, lo han dicho varios activistas sociales y populares. ¿Y quiénes están vinculados con Don Nasa? O la fuerza pública. Claro, eso es. Pero también, ¿qué ha pasado, estimado Jaime? Porque se ha buscado establecer y decir que las movilizaciones, etcétera. ¿Qué ha pasado con las investigaciones de la Contraloría? ¿Dónde están los que quemaron la Contraloría? ¿Qué querían esconder de la Contraloría? O sea, usted conoce Quito, para la ciudadanía en general. La Asamblea Nacional queda a pocos metros de distancia de la Contraloría. A la Contraloría la quemaron 5 veces. O sea, si yo veo que existe riesgo respecto de hacer daño a la Contraloría, mueve inmediatamente el equipo una cuadra más y protejo también la Contraloría, por favor. Es decir, aquí hay aspectos que requieren ser investigados. Y yo diría, el tema más importante son las perspectivas. Por un lado, primero, se determinó y ganó una vez razón que solo la lucha es camino de victorias, que solo la lucha nos permite a los pueblos, a los trabajadores, al movimiento indígena y popular alcanzar victorias. Una expresión es este paro nacional. Segundo, la necesidad de la unidad del campo y la ciudad, la unidad, los hombres, las mujeres, los LGBTI, la unidad de la juventud, de todos los sectores sociales y populares en el país, porque solo de esa manera vamos a lograr enfrentar. Una expresión era, perdóneme por otra vez regresar a Quito. Una expresión, los indígenas en el centro de Quito, los barrios populares cerrando las calles en sus sectores concretos. Un sector en Quito, el sector urbano, en el ámbito de la costa, los arroceros, los ciudadanos, las ciudadanas cerrando la costa. Cuando la alcaldesa de Guayaquil dijo que no va a permitir que ingrese nadie a Guayaquil, que los indígenas no van a ingresar. La protesta social, sí. El vandalismo, exacto, no. El vandalismo, exacto, no. Exacto. Cuando dijo, la destrucción de las propiedades, no. Exacto. Cuando dijo la alcaldesa que van a cerrar y cerraron Guayaquil, solamente se olvidaron de una cosa, que dentro de Guayaquil viven indígenas, que en Guayaquil vive gente que no está de acuerdo con lo que está pasando, que la gente se está muriendo de pobreza. Es una de las ciudades con mayor desigualdad. Ya quieren ser independientes, ¿no? Y bueno, yo me hago una pregunta. Nosotros desde el 2008 tenemos el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización. Ese código les permite a las ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes en convertirse en distritos metropolitanos para asumir nuevas competencias. Mi pregunta es, ¿por qué Quito y Guayaquil, que tienen la característica para constituirse en distritos metropolitanos, no han asumido y no se han convertido en distritos? Por incapacidad de quienes han sido sus gobernantes, porque no ha sido posible que se conviertan en distritos. Podrían establecer nuevas funciones, nuevas competencias. En Quito nos llamamos distrito metropolitano para unas cosas, pero legalmente respecto del COTAD no somos distrito metropolitano. Y si seríamos distrito metropolitano, por ejemplo, nosotros hemos planteado que una ciudad tan grande requiere una nueva forma de administración, que debería existir la alcaldía general, la alcaldía mayor, y que debería, de acuerdo a las zonas, existir alcaldías menores, alcaldes que sean elegidos en sus territorios. Por ponerle un ejemplo de los planteamientos, y no muy distante en el número de la población se encuentra Guayaquil. Es decir, son 2 ciudades que pudieron haberse constituido en distritos para tener su propio estatuto, evidentemente bajo las normas, bajo todos los parámetros constitucionales, porque somos un Estado unitario, pero no lo han hecho porque no les interesa. Ahora que existe esta conflictividad social, y usted ha visto que esa ha sido la característica de algunos actores políticos de pretender dividir al país,
resuelvan pues el problema del hambre, el problema del empleo, de la discriminación social, o Eso se no, olvidan que hace eso, pocos años en eso no, Guayaquil les daban agua eso no es, contaminada con heces fecales. eso no es negocio para ellos. Resolver los problemas sociales no es negocio. Así es. Y lo otro, totalmente de acuerdo con usted. Una cosa es la movilización social, otra cosa es la delincuencia que se incorporó a las movilizaciones sociales, hechos vandálicos aislados que existieron en las movilizaciones sociales. Pero también, digo yo, ahora dice el gobierno y varios voceros en los grandes medios de comunicación que hay que volver a la normalidad. ¿Cuál normalidad? Igual nos dijeron en la pandemia, ¿se acuerda? Hay que volver a la normalidad. ¿Cuál normalidad? La del desempleo, la de la inseguridad, la de sicariatos, la de asesinatos. La del saqueo, la del desabastecimiento de los hospitales, de las Exactamente, escuelas, de esa los no es. colegios. Y los ecuatorianos no queremos volver a cómo vivíamos porque es a esa mal llamada normalidad que no es normal. Porque lo normal sería que tengamos todos empleo, que cuando vayamos a los hospitales tengamos medicinas, que nuestros guaguas puedan ingresar a las universidades, que nuestros adultos mayores sean protegidos, que en el campo exista inversión, adecuación de calles, de vías para que saquen sus productos, que se eliminen los intermediarios de los productos entre el campo y la ciudad. Ahora el presidente Lazo, ahora ya está ofreciendo maravillas de inversiones en el campo, ¿no? Así es, y nosotros esperamos que se cumplan todos esos ofrecimientos. Ojo, el día de ayer fue la primera reunión respecto del diálogo para establecer, exactamente, del diálogo, de las mesas de diálogo, 11 mesas de diálogo, para establecer lo que significaría la metodología y los mecanismos para el diálogo. Nosotros vamos a estar vigilantes de lo que pasa, la ciudadanía, el Ecuador entero, vamos a estar vigilantes de lo que pasa y decirle, o sea, oiga, presidente Lazo, ese diálogo el primer día del paro, ¿por qué esperó tanto? ¿Por qué esperó tantas pérdidas económicas, de vidas humanas, represión, etcétera, etcétera? Pudo haberlo hecho a tiempo. Natasha, la próxima semana le voy a pedir un espacio nuevamente para que nos dé sus puntos de vista sobre las mesas de diálogo, que quede pendiente este tema. Perfecto, no existe ningún problema. ¿Qué opina, ya para concluir, qué opina de los primeros cambios en el gabinete? Bueno, yo creo que es otro resultado del paro nacional. No tenía intenciones el gobierno nacional de cambiar el gabinete. Y voy a coger como ejemplo la ministra de Salud. Una ministra que negaba lo existente. Una ministra que le decían los médicos, las enfermeras, el personal de la salud, que no hay medicinas en los hospitales, y ella decía que salud, sí. Salud en soletas, obras públicas en soletas, terrible. Inclusión social en soletas, cultura. Exacto, pero además, mire lo que pasa con el gobierno, y hay que estar muy atentos. No hay mayor cambio en el ámbito de la salud. Le pone de ministro al que era viceministro. Y a la señora Garzón y al señor Coloma les pone a una que era exministra y el otro que era responsable de la eliminación de la desnutrición infantil en el país, que no ha habido pasos, los dos asesores o consejeros presidenciales en el ámbito de la salud. Parece que todavía no entiende. De Ripley, Natasha, de Ripley. Exactamente, como usted dice, de Ripley. Entonces, hay que estar vigilantes. Yo creo que si existe la sensibilidad del gobierno nacional, deberá entender las condiciones en las que está en el gobierno. Hay un pueblo que ya no aguanta más, un pueblo que está muy afectado y asfixiado económicamente, un pueblo que exige y que requiere cambios y que aprendió que con la lucha se alcanza los derechos, que con la lucha se alcanza victoria. Bien, gracias a la doctora Natasha Rojas, doctora en Administración Pública y analista en temas de ciudad. Natasha, gracias por el tiempo, gracias por las opiniones, la gente que saque sus propias conclusiones, desde siempre y hasta siempre. Un abrazo, muchísimas gracias, hasta luego.